Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. En este nuevo video hablaremos acerca de Leandro Paredes, un jugador que ha retornado relativamente temprano de Europa para hacerse cargo no solamente del fútbol, sino también de la capitanía de Boca Juniors. Y tenemos que pasar no solamente por lo futbolístico, sino también por aquellas áreas en las cuales Leandro Paredes también tiene incidencia y de esa forma poder sacar una conclusión y poder también dejar una claridad en torno a este personaje importante del fútbol sudamericano y de la selección argentina de fútbol, ya que para muchos las opiniones son totalmente destructivas, para otros hay una idolatría manifiesta en torno a esta figura, y me parece que hay que ser lo más terrenal posible, lo más constructivo posible también en la opinión, y me parece que es bueno poder marcar todas las áreas para que en ese contexto podamos tener claridad en torno a lo que nos referimos. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo. Por supuesto también invitándote a que compartas este video con otros futboleros para que en la caja de comentarios podamos hacer un debate totalmente jugoso e interesante. Lo primero que tengo que marcar de Leandro Paredes es el ámbito futbolístico. Leandro Paredes ha retornado a Club Atlético Boca Juniors en una edad óptima para poder ser trascendente. Como en su momento fue Carlos Tevez, como en su momento fue Maxi Rodríguez, como en su momento también fue Juan Sebastián Verón, Leandro Paredes asumió el reto de venir temprano a la Argentina para hacerse cargo desde lo futbolístico en un Boca Juniors que en ese momento, a mediados del año 2025, no se encontraba en su mejor forma futbolística. Incluso el equipo de Miguel Ángel Russo en ese momento no venía de una buena experiencia a través del Mundial de Clubes, tampoco venía en cuestiones con números, en cuestiones con lo que tiene que ver con lo deportivo, siendo un Boca convincente, más bien todo lo contrario. Podríamos decir que Boca alcanzó niveles muy, pero muy por debajo en las estadísticas, en los números y en los resultados. Leandro Paredes poco a poco se fue aclimatando al fútbol argentino y fue teniendo trascendencia totalmente importante y diferencial en el equipo, no solamente por la claridad que él intentó infundir, sino también por los goles que llegaron desde sus pies a través de asistencias, de pelotas paradas, y también por la claridad que le dio al equipo de la mitad de cancha hacia adelante. Podemos decir que Boca tuvo un veranito con Claudio Bóveda sobre el final del año 2025 que le permitió clasificar nuevamente Boca a instancias de la Copa Libertadores luego de 2 años de ausencia. Y me parece que aquí Leandro Paredes tuvo una trascendencia fundamental. Pero aquí quiero marcar algo y quiero hacer un paréntesis, quiero marcar un punto que tiene que ver con los caprichos que muchas veces tienen los capitanes de equipo grande en torno a su propio beneficio y no tanto en beneficio del equipo. Podríamos marcar, por ejemplo, un punto o un ejemplo de, por ejemplo, Enzo Pérez en River. Enzo Pérez en River en su momento tenía mucho más minutos de los que debería haber tenido, porque físicamente no estaba capacitado para poder jugar miércoles, domingo. Leandro Paredes no tiene quizás esa misma incidencia en lo que tiene que ver con los partidos en los que quiere estar y en los que no, pero sí en el lugar donde él quiere ubicarse en la mitad de la cancha, que por lo menos para Boca creo que es contraproducente, pero que para él es beneficioso. Contraproducente para Boca porque Boca necesita un jugador con sus capacidades para poder construir juego, y contraproducente para Boca también porque entiendo de que Boca puede ocupar ese lugar con Milton Delgado, hasta incluso con el ruso Ascasíbar, pero no tiene un jugador con ese registro de pase en profundidad, de remate claro, de pelota parada. Y Boca se termina viendo perjudicado simplemente por el capricho de Leandro Paredes de retroceder su posición para hacer quizás una ficha fija dentro del 11 titular de lo que podría llegar a ser el que elija Lionel Scaloni de cara a lo que será el debut de Argentina en Copa del Mundo. ¿Y por qué lo digo que potencialmente podría ser el número 5 de la selección? Porque en ese lugar de la cancha, para decir hay volantes centrales únicos en la selección argentina, le podría decir a todos ustedes de que no. Enzo Fernández en esta última temporada no ha jugado como volante central, incluso ha jugado mucho más ofensivamente en su equipo. Alexis McAllister totalmente idéntica situación a la de Enzo. Podríamos hablar de Ezequiel Palacios, que también ocupa un lugar más de construcción que de contención. Podríamos hablar de Paul, que es exactamente del mismo registro, como jugadores base dentro de la selección, y Leandro Paredes ocupa quizás un lugar un poco más atrasado en el campo, con claridad y con concepto para poder ocupar esa demarcación.
Quizás podríamos hablar, no sé, de Máximo Perrone, podríamos hablar de Alan Varela, pero que no le hacen sombra quizás a jugadores de la talla que acabo de mencionar. Por eso Leandro Paredes, entendiendo de que va a ser prácticamente sin discusión el número 5 de la selección argentina, no quiere perder terreno, no quiere perder la oportunidad, y por eso es que él decide, porque yo entiendo que Úbeda no tiene quizás la capacidad y el temple para marcarle a un jugador de la jerarquía de Paredes dónde se tiene que ubicar. Pero hemos visto, porque lo puedo marcar en cuestiones de rendimientos en partidos en particular, un partido, por ejemplo, como el de Universidad de Chile, de visitante, un Leandro Paredes que fue figura, yo creo que ha sido la figura en ese partido, ha tenido más roles desde la mitad de cancha hacia adelante que desde la mitad de cancha hacia atrás. Más allá de que él ocupa grandes espacios de la mitad de la cancha, entiendo que de la mitad de la cancha hacia adelante, con sus asistencias, con sus remates, porque incluso termina abriendo el marcador con un remate suyo, termina siendo totalmente positivo para Boca. Pero, por ejemplo, vemos un partido como el partido último ante Huracán, en el cual ha tenido 3 o 4 errores de concepto partiendo desde el círculo central, que terminan haciendo de que se opaque mucho su rendimiento, porque tiene que estar arriesgando muchísimo a veces la pelota y lanzando desde muy atrás cuando el equipo quizás no es complementario para el fútbol que él practica, y termina siendo contraproducente para Boca sin lugar a dudas. Y eso entiendo que tiene que ver pura y exclusivamente con una postura del jugador, porque entiendo de que si fuera Ancelotti el técnico, si fuera, no sé, Mourinho el técnico, podría decir Leandro Paredes está jugando de 5 porque el técnico lo determinó así. Pero en este caso yo entiendo que pura y exclusivamente el jugador decide posicionarse como 5 único y estratégico, porque está observando más hacia adelante y quizás no está observando lo que Boca necesita en este momento. Quizás ese lugar lo podría ocupar tranquilamente Milton Delgado, pero quizás por imposición propia Leandro Paredes decide ubicarse en esa posición. Como dije anteriormente, si tuviéramos que hacer, volviendo a lo que habíamos hablado al principio, si tenemos que hacer una consideración en este casi año futbolístico en el cual desarrolló su carrera en Boca Juniors, Leandro Paredes tiene un saldo positivo porque ha sido diferencial en un montón de aspectos y le ha dado un sabor distinto a un Boca que era totalmente insulso, sin ningún tipo de identidad, y que gracias a Leandro Paredes ha comenzado a jugar a algo. También hay que decir, saliendo un poco de lo futbolístico, que Leandro Paredes no solamente ocupa el rol de capitán y de líder dentro de Boca Juniors, sino que también ocupa otras áreas importantes, y me parece que es importante marcar qué áreas también él ocupa. Creo que esta identidad que Boca busca tiene que ver mucho con la opinión de Leandro Paredes de puertas hacia adentro. ¿Por qué lo digo? En su momento, Claudio Úbeda continuó o empezó a tener quizás un poquito más de aire gracias al respaldo público de Leandro Paredes. Entonces, puertas adentro, su opinión fue de mucha trascendencia para que Claudio Úbeda pueda continuar en el cargo. Otro ejemplo que doy es la continuidad futbolística de Aranda, un jugador que venía de buenos rendimientos en la reserva y que gracias al respaldo de Leandro Paredes diciendo de que había un jugador que podía conectar el medio con el ataque como lo hacía él y dando buenas referencias, también condicionó, si se quiere, al técnico, pero de manera positiva. Y Aranda después en cancha terminó cumpliendo con creces lo que Leandro Paredes ya había observado mucho antes, y el respaldo que le termina dando Leandro Paredes termina siendo clave para que el pibe se termine consolidando y hoy sea uno de los jugadores, vamos a decir, casi intocables del once de Boca. Entonces, marcando estas dos cuestiones, habla también de decisiones importantes para el armado del once titular. ¿Por qué? Porque podríamos decir que parte de lo que tiene que ver con el armado de la semana tiene que ver mucho por la imposición de Leandro Paredes. Y no está mal porque, digamos, en función de lo positivo que se ve Boca en comparación a lo que había sido el principio del segundo semestre del año 2025, Boca ha subido varios escalones en lo que tiene que ver con lo futbolístico. Sin ir más lejos, se termina yendo de la competencia en esta apertura 2026 pura y exclusivamente por cuestiones de precisión de cara al arco rival, porque Boca ha jugado muy por encima de lo que en otro momento hubiese demostrado en cancha. Juega con otra agresividad, juega con otra claridad, juega con otra dinámica, y yo creo que tiene que ver mucho también con ese incentivo de Leandro Paredes de poder cambiar la identidad de Boca, y yo creo que su opinión tiene una total injerencia por ser el capitán y por ser un jugador de selección nacional.
tiene una cabeza totalmente distinta, ha tenido más de 10 años de bagaje futbolístico en Europa, entonces la trascendencia y su opinión creo que tiene mucho más peso de la que puede llegar a tener un Claudio Úbeda, que con el perdón que puede llegar a merecer esta opinión, no tiene personalidad para ser director técnico de un equipo grande. Entonces la trascendencia en el cuerpo técnico termina siendo más importante de parte de un jugador líder como Leandro Paredes que del mismo cuerpo técnico que está haciéndose cargo del plantel. Por lo cual Leandro Paredes podríamos decir que tiene hasta injerencia en las decisiones tácticas. Aparte de lo que acabo de marcar, Leandro Paredes también podríamos decir que es un manager dentro de Boca. ¿Por qué digo que es un manager? Porque, a ver, que Paulo Dybala esté hoy en día en la órbita de una posible llegada a Boca tiene que ver pura y exclusivamente con la injerencia de Leandro Paredes. Y no me llamaría la atención que el capitán de Boca esté haciendo diferentes llamados para tratar de convencer a otros jugadores para que vistan la camiseta de Boca. Porque es un jugador que no solamente tiene injerencia por el pasado en Europa y también por haber sido campeón del mundo, sino porque tiene presente, y gracias a él Boca hoy en día es atractivo para venir a jugar, porque juega Copa Libertadores, porque Boca juega a otra cosa, y porque entiendo de que le faltan algunas fichas a esta constitución de equipo, pero no hay una convicción de parte de una secretaría técnica, ni podríamos decirlo del presidente, porque el presidente perdió absolutamente todo tipo de aura en su llamada, porque es un tipo que se dice que no sabe negociar bien, es un exjugador de fútbol ocupando hoy en día la mesa importante de decisiones de Boca Juniors, pero que desperdicia oportunidades, que trae jugadores por medio de la libertad de acción o porque pichulea a veces para traer jerarquía a Boca, y esas decisiones terminan siendo trascendentales, porque yo digo, hoy Marino Inestrosa en su momento no se cerró pura y exclusivamente por la inacción de Juan Román Riquelme. Por ejemplo, Kevin Serna, por ejemplo, podríamos hablar de otros jugadores que pudieron haber desembarcado en Boca y no desembarcaron porque Boca no se manejó de la manera más profesional posible, o porque Riquelme prefirió regatear un mango para ir a buscar a Ángel Romero por libertad de acción. Se puede especular un montón de cosas y podemos ir al archivo también para respaldar lo que estoy diciendo, pero Leandro Paredes, si ha ejercido presión hasta el momento, ha sido en pos de traer jerarquía a Boca, y Paulo Dybala sería totalmente diferencial para Boca, sería jerarquía. Entonces no me llamaría la atención que lo esté haciendo con Paulo Dybala, porque incluso el padre ha dicho públicamente que Leandro Paredes estaba metiéndole fichas al jugador para que pueda retornar a la Argentina, sino también que lo está haciendo con otros jugadores, y es algo que no debería pasar por la potestad de un capitán y que está haciendo las veces de manager Leandro Paredes cuando no le corresponde. Y principalmente lo que quiero marcar es que Leandro Paredes es el centro de todas las críticas porque es el único que pone la cara en Boca. No hay dirigente, no hay presidente, no hay manager deportivo, no hay absolutamente nadie en Boca que ponga la cara como la pone Leandro Paredes. El único que absorbe toda la presión, no solamente desde lo futbolístico, sino también de todo lo que genera la atmósfera Boca. Creo yo que hay que mencionarlo, porque si vemos un presidente que constantemente se está escondiendo, que no da declaraciones, que si se dinamitan cosas dentro del club hace caso omiso o sale simplemente a hablar de algunas posibilidades, o que Boca está haciendo una puerta de ingreso nueva en el estadio y evade los temas importantes, Leandro Paredes no está evadiendo los temas importantes, sino que se está haciendo cargo. Y me parece que yo no sé si lo están mandando a explotar a Leandro Paredes, porque aquí vamos a la parte digamos más incómoda del video, que es hablar acerca de cuestiones de lo personal. A Leandro Paredes le han endilgado muchísimos rumores de su vida personal que no los voy a mencionar porque no me interesa, porque acá hablamos de fútbol, pero eso me parece que hay una intencionalidad manifiesta de parte de una postura que no podríamos decir con claridad de dónde viene, pero está claro de que es alguien que no quiere verlo bien a Leandro Paredes. Y es inevitable no pensar de que Leandro Paredes y el mandamás de Boca, que es Juan Román Riquelme, no se encuentran en su mejor momento, o que quizás termina siendo una piedra en el zapato para lo que es Juan Román Riquelme y su forma de pensar o su esquema del jugador ideal. ¿Y por qué lo digo? Los capitanes de Boca por lo general nunca fueron capitanes extrovertidos como lo son este capitán en particular, que es Leandro Paredes. Hemos visto a Paul Fernández, un jugador que prácticamente no se le conocía la voz. Hemos visto otros capitanes dentro de este proceso en el cual no tenía mucha injerencia o no tenía mucha trascendencia tampoco lo que pudiera llegar a decir.
pero Leandro Paredes es un tipo que tiene no solamente la responsabilidad de ser el capitán, sino que todo se magnifica mucho más por haber sido jugador campeón del mundo. Entonces, si él tiene de repente alguna opinión que va en contra de lo que puede llegar a ser Juan Román Riquelme en su constitución de lo que él observa el fútbol y cómo él se manejaba dentro del verde césped, termina generando una rispidez. Por ejemplo, aquel cruce que ha tenido con el director técnico de Barcelona de Ecuador, yo creo que es totalmente inaceptable para el Riquelme, para el Riquelme jugador, porque no estamos hablando tampoco del presidente. Creo que a Juan Román Riquelme todavía le quedan esos vestigios de jugador de fútbol y sigue marcando incluso conceptos desde el jugador o desde el capitán que fue en su momento tanto de Boca como de otros equipos. Entonces, como la lógica Riquelme no es compatible con la soberbia que a veces podríamos llegar a ver a Leandro Paredes, se agarran de repente de esas polémicas o de esas cuestiones para que a través de periodistas amigos de Juan Román Riquelme lo manden a explotar a Leandro Paredes. Creo que es una posición totalmente destructiva para Boca, el hecho de ir a explotarlo a tu capitán con cuestiones que tienen que ver con polémicas, ya sea extra futbolísticas, porque es fuera de lo que es el ámbito de un partido de fútbol, declaraciones que se dan por fuera, polémicas que tienen que ver con la vida personal, que te manden a explotar vos siendo un jugador de fútbol de esa jerarquía y habiendo sido un jugador que tomó la determinación de venir de Europa mucho antes, simplemente porque querías ver bien a tu club y que de repente el fuego amigo esté haciendo de que vos te sientas incómodo o que el peso de una institución te caiga en las espaldas, me parece algo totalmente absurdo y que no tiene ningún tipo de sentido. Pero viendo el archivo justamente de Juan Román Riquelme, se ha llevado mal con Tevez, se ha llevado mal con Cali Izquierdos, que se terminó yendo entre gallos y medianoches al Sporting Gijón de España por una decisión pura y exclusivamente de Juan Román Riquelme, y podría remontarme a un montón de jugadores que se fueron en conflicto con el presidente, porque tiene una visión muy, muy suya de ver una realidad futbolística que a veces no es compatible con lo que Boca necesita. Porque, a ver, terminando este análisis que se desvirtuó un poco sobre el final, y aquí vamos a hablar de Juan Román Riquelme. Si han pasado más de 3 años de la última consagración de Boca, porque Boca el último torneo que termina ganando es esa Supercopa ante Patronato en marzo del año 2024, si no me equivoco, no, 2023. Ya pasaron más de 3 años. Juan Román Riquelme fue dirigente, el mandamás de Boca durante todo ese periodo, y en ese caso era vicepresidente, y su línea de pensamiento no se condice con lo que Boca necesitaba. Boca no estuvo en ningún momento en la nómina de equipos importantes dentro del fútbol argentino, pura y exclusivamente por la especulación y por las malas decisiones de Juan Román Riquelme. Hoy en día se notan mucho las operaciones de parte de un sector del periodismo, tanto de Chimentos como del área periodística deportiva, que marcan que a Leandro Paredes lo quieren bajar, lo quieren detonar, le quieren manchar el apellido. Incluso salieron unos rumores acerca de su vida personal que no lo vamos a mencionar nuevamente, que es algo reciente, que tienen que ver hasta incluso, que pone en peligro incluso su convocatoria en la selección argentina. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la operación al capitán de Boca? ¿Merece o no merece ser considerado de esta forma? Yo creo que futbolísticamente, vuelvo y repito, tiene una injerencia positiva. Podemos decir que dentro de eso es un jugador caprichoso, es un jugador polémico a la hora de declarar, que tiene incluso soberbia dentro de la cancha para jugar, y lo podríamos llegar a mencionar. Pero de aquí a que te operen con cosas personales, que te operen por decisiones que vos tomás internamente dentro del club, o por la posición que decidiste ocupar, o la presión que decidiste absorber, me parece algo totalmente absurdo y contraproducente sobre todas las cosas para Boca Juniors, que en un momento tan importante en el cual se juega varias cosas en torno a lo que se va a dilucidar de aquí hacia adelante en torno al futuro en Copa Libertadores, me parece que es algo que por lo menos nos tiene que llamar a pensar si el hecho de las polémicas, el hecho de formar parte de un bando o de otro, está haciendo lo que necesitamos. Porque lo había mencionado en el video de Ángel Di María de Rosario Central. Yo creo que
el tema de la comunicación, tanto en redes sociales como en los medios tradicionales, está haciendo de que el fútbol muchas veces se desvirtúe y empecemos a hablar cada vez menos de fútbol, empecemos a hablar de polémicas, de rosca, de periodistas, porque por ejemplo esta semana se habló más de las posibles piñas que le pegó Nacho Malcorra a Gustavo López que a lo que tiene que ver con la previa de un partido importante como Rosario Central y River Plate, por decir un partido en particular. Entonces se está desvirtuando mucho lo que tiene que ver con la opinión futbolística y se está empezando a hablar de cosas extrafutbolísticas que no tienen mucha injerencia y que terminan alimentando polémicas que no tienen mucha importancia quizás para los futboleros como nosotros y quizás sí para aquellos que buscan el ruido, el amarillismo y los números y las views dentro de estas redes sociales. No sé ustedes qué consideración tienen de Leandro Paredes, me encantaría poderlo leer en los comentarios. Y por supuesto, si vos creés que todo aquello que pude haber mencionado está fuera de lo que tiene que ver con tu opinión, déjalo también en los comentarios que me va a encantar poderte leer. Y está bueno porque hace también a la dinámica de este pequeño y humilde espacio de YouTube. También te invito a que si querés que opinemos de alguna cuestión en particular del fútbol argentino, lo dejes en los comentarios también, invitándote también a que dejes tu like, a que te suscribas al canal y que también actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo. Te quiero dar muchísimas gracias por el apoyo, tanto a los últimos 2 videos como a este en particular, por los comentarios y la aceptación justamente de estos análisis y por supuesto invitándote a que me sigas acompañando, dejando tu like, dejando tu suscripción y también compartiendo este contenido. Esto es Cabeza Levantada, como ustedes ya lo conocen, y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video.